Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la conferencia magistral que nos dictará la doctora José Fernanda Ballesteros. Antes de iniciar, quisiera yo hacer una breve reseña de su trayectoria y además dar un marco de por qué es esta conferencia. De hecho, cuando se organizó el congreso con la doctora Verónica Montes de Oca, comentábamos sobre las temáticas que de alguna manera fueran de gran relevancia para todos, algo que trabajamos y bueno, fueron elegidos los temas en cada una de las conferencias y esta en particular es algo en lo que coincidimos muchos de los organizadores. Les comentaré brevemente, de hecho, todo el mundo de los que hemos trabajado o trabajamos en el ámbito de la gerontología, hemos leído el trabajo de la doctora José Fernanda Ballesteros, y si alguna persona no lo ha hecho, léala. Creo que es conveniente que sepan todo el trabajo que ha desarrollado. Brevemente, les comento que bueno, la profesora José Fernanda Ballesteros es profesora emérita de la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigadora de reconocimiento internacional en el ámbito de la gerontología. Es autora de un gran número de libros y artículos científicos en el campo del envejecimiento y la vejez. Y ya en particular menciono parte de la trayectoria porque esto ha impactado a México, a Latinoamérica, en cuanto a su cargo como directora del Máster en Gerontología Social en la edición iberoamericana de 1994 a 2006, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid y el ICER. Ya en particular, respecto a la temática que nos presentará, la doctora fue consultora de la Organización Mundial de la Salud para la elaboración del documento Envejecimiento Activo, un marco político. Y además fue parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas para la elaboración del segundo plan de acción sobre el envejecimiento de 2002. En este sentido, la temática, como ustedes pueden observar, de la conferencia provoca en cuanto a qué es el envejecimiento activo. Escucharemos a la doctora Ballesteros. Los que trabajamos en el ámbito del envejecimiento, en algunas charlas yo les he comentado que no sé si estamos hablando de lo mismo, no sé si es el mismo envejecimiento activo del que estamos hablando todos. Parecería que hay tantos envejecimientos activos como el que lo lee, lo aplica, y todavía va mucho más allá cuando no lo hacemos los académicos y lo hacen los políticos. Y que cuando los políticos hablan de algo que supone que están en el camino correcto, nos ubican en problemas graves porque les dicen, yo no he dicho eso. De ese envejecimiento activo del que tú hablas no es del mismo que yo estoy promoviendo. Sin más, tiene la palabra la profesora José Fernanda Ballesteros. Buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Ante todo, mi agradecimiento más profundo a la doctora Verónica Montes de Oca y al doctor Víctor Manuel Mendoza, que me han traído aquí. Realmente yo creo que es una cura de amistosidad estar en México, que es una cura que uno dice que hay gente tan voluntariosa, que tiene tanta energía y tanto afecto como para dárselo a personas que están lejanas en el tiempo. Evidentemente estoy aquí por su invitación, pero estoy aquí con una enorme satisfacción por tratarles de presentar algunos datos de investigación sobre envejecimiento activo que hemos realizado también en colaboración México-España y otros países, ¿no? Entonces yo creo que he tratado de armar esta presentación teniendo en cuenta eso, darles pequeñas pinceladas del trabajo de investigación realizado. Bueno, en primer lugar, yo tendría que decir qué puntos vamos a tratar, pues un poco los ha presentado el doctor Mendoza. Voy a presentar algunos datos brevísimos sociodemográficos para pasar a cuáles son las, digamos,
el armamentario teórico que nos permite hablar de un envejecimiento distinto, un envejecimiento activo, exitoso, productivo, como le queramos llamar. ¿Cuáles son las definiciones más usuales? Porque, como decía muy bien el doctor Mendoza, es un concepto polisémico, es decir, tiene significados muy distintos dependiendo de quién es el agente del envejecimiento, por una parte, y luego el que discurre o el que discursea en torno a ese envejecimiento. Se van a sorprender de que, en consonancia con lo que estoy diciendo, nos vamos a encontrar todo tipo de prevalencias del envejecimiento activo, dependiendo de qué autor la haga, cómo la defina, y yo creo que se va a poner de relieve eso que estábamos diciendo antes, pero para después llegar a de qué forma se puede promover el envejecimiento activo. Evidentemente yo voy a presentar muy brevemente algunos resultados respecto a un programa que tenemos, que lleva funcionando desde 1996, para después centrarme en lo que yo creo que sería mi mensaje, ¿no? También con datos mexicanos y españoles. Y son las amenazas que el viejismo o edadismo, como queramos llamar, están permanentemente, digamos, frenando y perturbando el puro concepto y la pura promoción del envejecimiento activo. Yo creo que ahí tal vez tenemos que hacer un examen de conciencia, las personas que nos dedicamos al envejecimiento, a la hora de, digamos, ser nosotros mismos los que seamos conscientes de nuestro propio edadismo o comportamientos edadistas. Pues bien, primera transparencia para mí está clarísimo cada vez que hablamos del envejecimiento y que tal vez se presenta como un problema, tal vez se presenta como una amenaza en sí mismo el envejecimiento, para decirle, no, mire, es auténticamente la presentación o la exposición más clara de qué es el éxito de la sociedad y el éxito de nuestra especie. Déjenme que magnifique la cuestión. O sea, fíjense que esta es una transparencia que tiene estimaciones, porque no había en la edad de bronce, de hierro, en la antigua Grecia, en Roma, en la Edad Media o en la etapa de Napoleón, no había estadísticas todavía. Tenemos que esperar al siglo XIX para encontrar datos sociodemográficos fidedignos de datos objetivos, ¿no? Pero, sin embargo, vemos cómo a lo largo de la historia no se modificó la esperanza de vida a todo lo largo de la historia hasta el siglo XX. Eso nos tiene que dar dos ideas. Una, el éxito de la humanidad, es decir, en su transcurso histórico, llega a poder, como en el caso, por ejemplo, de España, duplicar la esperanza de vida en un siglo. Duplicar la esperanza de vida en un siglo. Eso no ocurre en ningún país europeo, esa duplicación, debido, por supuesto, a condiciones socioeconómicas, tal. Pero es que esas condiciones socioeconómicas y todos los elementos de base que explican la esperanza de vida, lo tenemos visto. O sea, ¿cómo podemos no entender que puede mejorar el envejecimiento si lo vemos mejorado a través de un indicador de envejecimiento poblacional como es la esperanza de vida? Por tanto, aquí un par de señalamientos nada más. Vemos que las mujeres y los hombres a todo lo largo de la historia han tenido, los hombres aproximadamente 2 años más que las mujeres, la edad promedio está en 36 años y cuando llegamos al siglo XX despuntan las mujeres y en este momento estamos a 6-7 años más de esperanza de vida mujeres, hombres. Creo que eso también pone de relieve la importancia de la propia cultura y de la propia generación del individuo para llegar a este punto. Mi segunda transparencia es, fíjense que esa es algo así como diacrónica, como me parece que es la historia, ¿no? Es algo digamos, de nuestra propia historia como especie. Pero aquí tenemos un trazo o un tramo de 1850 al 2005. Bueno, fíjense que es una asíntota metodológicamente hablando. Evidentemente aquí se está refiriendo a países, digamos, de alto desarrollo, ¿vale? Bien, pero vemos las puntas del... Yo no sé cómo podría... Sí, a lo mejor sí. Vemos las puntas de las dos guerras mundiales, es decir, el incremento de la mortalidad en esos momentos.
Pero miren, esta transparencia se la presento porque esto pone de relieve que esto sigue así. Es decir, que la esperanza de vida sigue incrementándose aproximadamente 2 meses por año y que no tenemos ningún indicador de cuándo va a terminar, este incremento. Y eso, los demógrafos, importantes demógrafos, los biodemógrafos, lo que nos expresan es decir, no sabemos cuál es el tope de vida humana. Frente a lo que escribimos, pues eso, digamos, es común ese conocimiento de que finalmente pues, poner en los 118 años como el tope de vida humana, porque todas las especies tienen un tope de vida, ¿no? Bueno, pues la duda respecto, porque no hay ninguna edad en la que se tenga el 100% de probabilidad de muerte. Bien, entonces esta transparencia me sirve también para decirles todos los datos que hay cuando comparamos la esperanza de vida y las condiciones de vida y el estado de los individuos, o sea, puramente el envejecimiento, digamos, con declive o con deterioro, nos dice que hemos pospuesto el envejecimiento 10 años en los últimos 20. Posponer el envejecimiento. La transparencia que nos presentó de Durero, el pintor, con una persona anciana de, me parece que eran 63 años, y de Sofía Loren, pues eso es. Yo creo que no es un mal ejemplo Sofía Loren, porque supongo que tiene, primero es una mujer bellísima, pero después seguramente tiene algún arreglillo que otro realizado, mientras que el personaje de Durero es de suponer que no tuviese ningún tipo de alifafe encima. Pero lo podemos ver, es decir, lo podemos ver con gente que vemos por la calle y que te pueden decir, pues, esta persona tiene 80 años, tiene 70 años. Bueno, pues una persona con 70 años es como una persona con 60 años hace 20, ¿no? Y seguramente eso va a seguir ocurriendo. O sea que el envejecimiento activo puede prolongarse y sucederse. Pero, claro, la esperanza de vida está muy bien y decía ayer también la doctora Lehr, no debemos dedicarnos a dar más años a la vida, sino más vida a los años. Entonces, si comparamos la esperanza de vida y la esperanza de vida saludable, con indicaciones y con indicadores de la Organización Mundial de la Salud, nos encontramos con que el tributo de haber incrementado la esperanza de vida, como ha ocurrido en el siglo XX, lleva consigo un tributo de potencial dependencia de unos años. Es decir, que cuando uno sabe cuándo nace, si tiene pues 80 años en España en este momento promedio de esperanza de vida, pues sabe que va a tener 6, 7 años de esperanza de vida con discapacidad. Ahora, esta transparencia no solo tiene el objetivo de mostrarles eso, sino de ver que en distintos contextos existen distintos niveles de esperanza de vida saludable. Por tanto, no es la especie, es el contexto socioeconómico, sociocultural, que influye en esa forma de envejecer, como hemos visto diacrónicamente, históricamente, en la primera transparencia. Por tanto, esta es una foto fija, está en 2002, la otra es una foto desde el principio del, digamos, del albor de la humanidad hasta el siglo XX. Pero en todo caso, ambas transparencias me permiten, digamos, cuáles son los elementos que pretendo haber demostrado hasta aquí, con datos longitudinales y transversales. Primero, que el envejecimiento poblacional expresa el éxito de la humanidad, que el éxito de la humanidad implica en este momento un reto. Bueno, pues sí, también era reto vivir hasta los 36 años en la Edad de Bronce. Segundo, que el envejecimiento poblacional se ha pospuesto y que, por tanto, es de hipotetizar que seguirá pudiendo ser pospuesto en los años venideros. Y que el envejecimiento saludable, amigos míos, vamos, estoy diciendo cosas obvias que todos ustedes conocen seguro, pero que para mí es a priori, ¿no? El envejecimiento saludable depende de las transacciones de las condiciones de vida con las condiciones del individuo. Y que esto es histórico, esto es decir, no es una interacción, es una transacción. Bueno, pues dicho esto, espero no haber invertido mucho tiempo en ello,
todo esto también tenemos que tenerlo en cuenta por las llamadas condiciones de vida. Es decir, esta es una transparencia que pone de relieve las influencias genéticas, conductuales y ambientales en la salud y en la enfermedad a lo largo de la vida, desde los 0 a los 100 años. Y vemos que el nivel de influencia del ambiente sobre la persona, sobre los individuos, es muchísimo mayor en las últimas etapas de la vida que en las primeras. Por tanto, tenemos mucha mayor capacidad de modificabilidad de mayores que de jóvenes. La genética entra mucho más en las primeras etapas. No quisiera pararme en esto, sino simplemente ponerlo de relieve. Ahora, ¿cuáles son las bases? Habiendo establecido estos a priori, ¿cuáles son las bases del envejecimiento activo? Bueno, en primer lugar, el ser humano es un ser humano, es un organismo extraordinariamente plástico, creo que es algo que es bien conocido. Por otra parte, también se dijo antes de ayer, existe una extraordinaria variabilidad entre las formas de envejecer. Les voy a tratar de presentar algún ejemplo de ello. Se basa yo diría, desde la teoría del desuso, en el sentido de que si no lo usas lo pierdes, que implica la teoría de la actividad, o que a mí me gusta mejor llamar acción. Es decir, es la teoría de la acción, que es una acción voluntaria, que es una acción propositiva, que lleva consigo que cambia el individuo y cambia también el futuro de este individuo. Y que, por tanto, no solo es actividad física, no lo podemos considerar como actividad física, sino más bien desde esta conceptualización de la psicología bandurana en relación con la acción. Y que finalmente tiene otro puntal en la teoría de la selección, optimización y compensación que habrán hablado a lo largo del día de ayer. Para poner un ejemplo de plasticidad, tenía algunos ejemplos biológicos, pero prefiero presentarles qué pasa, cómo aprende la gente. Miren, una de las condiciones a las que me voy a referir al final respecto a los estereotipos es que la gente mayor no es capaz de aprender. Lo digo así de fríamente porque el 75% de las personas españolas mayores de 18 años, a finales del siglo XX, si le preguntábamos, ¿las personas mayores son capaces de aprender? Era no, un 70%. Es decir, si tenemos una sociedad que no considera que la gente mayor puede aprender, ustedes imagínense qué hacemos las personas que nos dedicamos a la gente mayor. Con lo cual, el tema de que el organismo humano es capaz de aprender a todo lo largo del ciclo de la vida es importante. Aquí lo que tenemos con este tema es que hemos comparado en estudios longitudinales, ven la primera, el normal, es que me da miedo que se me escape el... ¿No me podían traer un punterito y a lo mejor lo puedo presentar? Bueno, la primera figura. La primera figura son personas normales entre 55 y hasta los 102 años. O sea, tenemos distinto tipo de generaciones en estudios distintos. Hemos tomado aquí 5 estudios que se han hecho en momentos distintos con los mismos protocolos. Y como les explico el sistema es muy sencillo. Plasticidad cognitiva llamamos a la capacidad de aprender. Muchísimas gracias. A la capacidad de aprender. Pues bien, en la primera pasación, el primer ensayo, el individuo recibe 15 palabras. Después se tienen sucesivos ensayos y se trata de que el individuo aprenda cada vez más palabras. Pues ven ustedes qué cantidad de palabras aprenden en 6 ensayos. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir? Que el individuo es capaz de aprender no desde los 55, a todo lo largo de su vida, también cuando es mayor. Ahora, es verdad que el grupo que menos capacidad de aprendizaje tiene es el grupo mayor. Es decir, ¿la edad permite predecir la plasticidad? Sí. ¿La plasticidad va disminuyendo? Sí. La plasticidad no se elimina. Y no se elimina, la segunda figura es personas con deterioro cognitivo leve. La tercera figura son personas con enfermedad de Alzheimer.
Ven ustedes que esas personas, a pesar de tener una patología que está dentro de los sistemas de clasificación de enfermedad mental, son capaces de aprender. Y hemos hecho análisis, digamos, matemáticos para poner de relieve qué es más importante, la edad o la enfermedad. Y es mucho más importante la enfermedad que la edad. Con lo cual, cuando veamos a una persona con una demencia, tiene una enfermedad, oiga, sí, o sea, puede tener a otras edades de la vida otro tipo de enfermedades. Con lo cual, existe capacidad de plasticidad cognitiva a lo largo de la vida, también en la vejez, también las personas mayores son capaces, personas mayores que tienen demencia, son capaces de aprender. Aquí tenemos un estudio europeo realizado en 7 países con concretamente los indicadores de contacto social, de problemas de salud y de tapping, es decir, capacidad de golpeteo, que también es una medida bastante plástica. Tenemos que desde 30 a 85 años se incrementa la variabilidad, son distintos en eso, o sea, también las personas mayores son distintas en cuanto a las relaciones sociales que tienen y va cambiando y, digamos, es como un abanico, ¿no? Que al principio de la vida somos todos bastante semejantes, cuando nos separamos, cuando llegamos al final de la vida, la variabilidad, en el sentido estadístico de desviación típica, es máxima. Bien, el tema de la teoría del desuso es una teoría muy americana, o lo pierde o lo usa. Siempre se supone que los músculos se entrenan, pero se entrena todo demás, se entrena todo. La emoción se entrena. El sexo, es decir, ¿por qué disminuye la actividad sexual? En primer lugar, claramente hormonalmente, pero es que la actividad sexual produce hormona, testosterona, la hormona de la libido, y por tanto, si deja la persona mayor a los 50, 60, 70, la edad que quiera que sea, tiene menos contacto sexual, pues va a tener menos deseo sexual. Y eso que es plasticidad también de un elemento tan absolutamente biológico como es el sexo. Y como lo que les decía, ¿no? Hemos pasado de esa teoría que decía que lo mejor que puede hacer el individuo es desaparecer, a esta teoría que dice si el individuo sigue ejerciendo su actividad y su acción sobre su medio, digamos, tiene éxito la teoría de la continuidad, es decir, va a poder continuar, digamos, en la brecha de la vida. ¿Qué es envejecer? Envejecer bien, envejecer con éxito, activamente y con salud. Sí, efectivamente, varias personas dirían distintas cosas respecto a estos términos que son los más utilizados, ¿no? Pues primeramente me van a permitir que les presente datos. Este es un estudio realizado también en México. Este es un estudio que pregunta, o mejor dicho, utiliza un cuestionario que ha sido utilizado ya en Japón y en Estados Unidos con población de origen japonés y de origen caucásico, y nosotros hicimos un estudio, el doctor Mendoza participó en ese estudio en México, Brasil, bueno, no voy a tratar de hacer un esfuerzo en este momento en recordar, los 7 países latinoamericanos, teniendo en cuenta en esos países 2 lenguas, porque después hicimos el mismo estudio en España, Portugal y Grecia. El objetivo de tener esta diversidad de países, al final nosotros evaluamos 10 países, más teníamos Japón y teníamos Estados Unidos. Y el objetivo un poco era pensar que Latinoamérica es un reflejo de esa Europa griega, por un lado, y esa Europa grecolatina, por decirlo de alguna manera, y romana, ¿no? Es decir, Latinoamérica es Latinoamérica, pero se compone también de elementos de desarrollo cultural portugués y español. Y por tanto, bueno, pues esa fue un poco la intención. Lo que nos dice esta transparencia es el porcentaje de individuos de acuerdo en que una de esas condiciones, vivir muchos años, mantenerse con buena salud, sentirse satisfecho con la vida, tener ganas, tener genes que hacen vivir bien a la gente, porcentaje de individuos que consideran que eso es un elemento esencial del envejecimiento activo o envejecer bien.
Quiero decir que la pregunta es envejecer bien, no es envejecimiento activo. Es decir, es lo que un ciudadano dice, yo estoy bien, ¿no? Muchas veces hago un inciso. Muchas veces se traduce la palabra bien por la palabra joven, ¿vale? Y entonces te dicen qué joven estás en lugar de decirte qué bien estás. Lo cual implica que viejo es lo contrario. Bueno, cierro el paréntesis, ¿no? Bueno, por resumir y por ir lo más deprisa posible, ¿cuáles son las características de envejecer bien que consideran con un enorme consenso? O sea, más del 70% de todas estas culturas, Japón, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, consideran que lo más importante es tener una buena salud. En segundo lugar, no tener problemas crónicos discapacitantes. En tercer lugar, ser independiente. En cuarto lugar, sentirse bien con la vida y con uno mismo. Tener familia y amigos y adaptarse a las nuevas situaciones. A mí me ha sorprendido mucho, supongo que a ti también te sorprendería, que hubiera tan poca diferencia entre España, o sea, entre los países europeos y los países latinoamericanos, ¿no? Yo creo que, bueno, yo también creo, junto con la crítica que podemos hacer al constructo, digamos, que es un constructo político, que no se nos tiene que olvidar, que es un constructo que se convierte en un mantra, ¿no? Pero yo creo que ha hecho un enorme esfuerzo Naciones Unidas por divulgar esta forma de envejecimiento y eso es muy positivo. Y eso, bueno, si no llega a ser por el segundo Plan Internacional de Envejecimiento y por todo lo que se ha hecho posteriormente a esto, yo creo que no estaríamos donde estamos en este momento. Bueno, para la Organización Mundial de la Salud es el proceso, conocen esta definición, es de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad en orden a mejorar el bienestar y la calidad de vida según se envejece. Un inciso nada más para decir, o sea, salud y participación está en todas partes, o sea, son dos outcomes, como le podríamos, resultados del envejecimiento activo. Ahora, seguridad es un determinante. Vamos, tuve el honor de participar en la confección de esta definición, pero desde luego yo no estoy de acuerdo que seguridad sea un componente de resultados, es todo lo contrario, es un determinante del envejecimiento activo. Bien, modestamente en nuestra investigación sobre envejecimiento activo, que llevamos investigando envejecimiento activo pues, del orden de 30 años, antes de que estuviera de moda, pues la definición operacional que tenemos es tener una buena salud, un buen ajuste físico, un alto funcionamiento cognitivo, afecto positivo y control y alto compromiso con la vida. Se dan cuenta que hay elementos físicos, elementos de salud, no cabe duda, pero también hay que introducir dos aspectos que no están en la definición de la Organización Mundial de la Salud y en otras, que es esta necesidad de control por parte del individuo y de manejo del estrés. Es decir, que hay una serie de condiciones que favorecen el envejecimiento activo desde el plano más emocional y no tanto cognitivo. Pues, si me permiten muy rápidamente, podríamos aquí sintetizar todos los títulos. O sea, si tenemos, yo a esto le llamo el modelo de los 4 dominios, ¿no? Salud y actividades funcionales preservadas. En segundo lugar, optimización del funcionamiento cognitivo y físico, que está íntimamente relacionado lo cognitivo y lo físico. El afecto positivo, como decía antes, una alta motivación y control, y lo que podríamos considerar como participación e implicación social. Pues bien, los dos primeros son esencialmente digamos, de salud. Los 3 restantes, junto con salud, sería lo que podríamos considerar como envejecimiento activo. Pero esto, de otra manera, en literatura anglosajona se suele considerar envejecimiento con éxito. Y habría también, finalmente, otro elemento esencial que sería el envejecimiento productivo, es decir, la persona que sigue produciendo, y yo creo que todas las personas mayores siguen produciendo, quiero decir, independientemente de que reciban recompensa económica por esa producción. Esto lo hemos demostrado, y si alguien está interesado por el estudio, lo hemos demostrado con ecuaciones estructurales a través de muestras distintas con métodos distintos.
Con lo cual, encontremos estas 4 constelaciones de factores. Dominios sería mejor decir, pues como ven, es algo realmente muy, yo diría, complejo. Para comentarles respecto, no solo estamos confusos en las definiciones, lógicamente de la confusión de las definiciones emana una prevalencia distinta, porque la operacionalización es distinta. Pues miren qué cosa más interesante. Aquí tenemos estos autores de Pigeste sintetizaron todos los estudios que había hasta el 2006 y llegaron a decir que la prevalencia del envejecimiento activo, dependiendo de las definiciones, estaba entre el 3 y el 95%. Bien. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es utilizar distintos indicadores. Utilizar indicadores simples, o sea, resultados simples. Por ejemplo, no necesitar ayuda o, por ejemplo, tener satisfacción alta o muy alta, o informar de salud buena o muy buena, o tener un determinado puntuación en el MMSE, o no informar de enfermedades. Dependiendo de eso, y estos son indicadores simples, pues vamos desde 27.24 de envejecimiento activo a 93% de envejecimiento activo. Bueno, quiero decir, un disparate, ¿no? Es en el mismo sentido de Pigeste. Pero si hacemos definiciones complejas y utilizamos indicadores combinados, nos encontramos digamos, con una prevalencia entre el 20%, perdón, entre el 15% y el 41%, dependiendo de si hay mayor o menor objetividad en los indicadores de envejecimiento activo. O sea, si tomamos satisfacción con la vida, por ejemplo, o salud informada, nos va a salir muchas más personas con un envejecimiento, llamémosle positivo, ¿no? Pero esto para decirles, no podemos trabajar seriamente porque no tenemos una definición consensuada y, lógicamente, dependiendo de cómo la operacionalicemos, vamos a encontrarnos unos datos u otros muy distintos. Bien, con la idea, evidentemente, yo diría que es una idea no genial, pero sí lógica, después de investigar un constructo, tratar de promoverlo, tratar de ver cómo actuar frente a él. Pues desarrollamos un programa se llama Vivir con Vitalidad, y ese programa en este momento, digamos, lo estoy presentando como tiene 5 grandes unidades temáticas, pero lo que más me importa ahora, y también me importa para nuestras relaciones futuras de colaboración, es que primeramente tenemos presencial. Presencial, ¿qué quiere decir? Un curso de 3 meses en el cual dos sesiones semanales, a razón de 4 horas por sesión, y que ha sido desarrollado en España desde 1996 al 2005. También ha sido desarrollado en Colombia y también lo está haciendo en Guadalajara. Segundo, un multimedia. Un multimedia quiere decir, digamos, videolecciones financiadas por la Unión Europea, desarrolladas en 3 países europeos, con profesores que explican esos temas y que incitan a las personas a tener acciones promotoras del envejecimiento activo, y se llevó a cabo entre el 2001 y 2006. Tenemos el e-learning, que es un trabajo en el que hemos colaborado también este grupo de universidades, la Autónoma de México, la Autónoma de Madrid, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de La Habana, y yo quería decir una colaboración que ha sido patrocinada por el Banco Santander y por la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, ahí hemos hecho un programa e-learning que no sé si tendremos algún alumno aquí presente, pero bueno, he tenido la oportunidad de tener alumnos que han pasado por este curso. En este momento hay una página internet que está a su disposición. Yo digo que esta página internet lo que pretende exclusivamente ser un pequeño mercadillo o supermercadillo de envejecimiento activo, donde cualquiera puede encontrar lecturas, consejos y demás. Está abierto, no es interactivo, aunque puede ser interactivo porque te puedes, digamos, a través de un correo electrónico relacionarte con el equipo. Este, que es el que más me interesa en este momento, aquí están la mayor parte de los vídeos, de las videolecciones del de Vivir con Vitalidad Multimedia, y además otra serie de temas. Y ahí se puede entrar, es gratuito.
Y si alguna persona quiere formarse con esto, pues podría hacerlo, porque es un proyecto que ha empezado el año pasado. En este momento estamos trabajando en un MOOC, en eso que se llama el Massive Online Open Course. Y esto está en preparación. Bueno, tenemos 7 estudios valorativos, estudios pre-post, o sea, antes del programa y después del programa, y digamos, con estudios tanto de análisis del proceso de aprendizaje como de análisis de los resultados en una serie de pruebas, ¿no? Bien, por presentar los resultados, fíjense, son quien esté interesado en esto, yo le puedo mandar los artículos porque todo lo que estoy diciendo está publicado. Entonces, ¿cuáles son los estudios valorativos que nos llevan a pensar que, primero, hay cambios positivos en la dieta de los individuos? Evidentemente, nosotros enseñamos alimentación. Hay cambios en el ejercicio físico. Hay mejora de la actividad recreativa, social e intelectual. Mejora de la memoria percibida. Mayor satisfacción con la vida. Mejor percepción de envejecimiento. Mejor balance emocional y cambios en los estereotipos. Y creo que este es un tema al que voy a pasar ahora, ¿no? Es decir, este programa funciona, evidentemente es un programa modesto y está a su disposición. Ahora, ¿cuáles son las amenazas de que realmente la gente se involucre en este envejecimiento activo, en este envejecimiento con éxito, en este envejecimiento positivo? Bueno, en primer lugar, sabemos, y el magnífico texto que ha editado el doctor Mendoza sobre envejecimiento activo y saludable, sabemos que existen una serie de amenazas sociales al puro envejecimiento, ¿no? Estereotípicamente, la conceptualización de la persona mayor, voy a referirme a ello, así que no voy más, es negativa. Eso lleva consigo un prejuicio, que es una condición emocional que prepara para la acción, para una acción negativa, y eso conlleva discriminación, que es digamos, un comportamiento social que segrega a las personas en función de su edad. Ahora, las instituciones tienen también, y los profesionales que estamos, me da, a ver, entiéndanme lo que quiero decir, los profesionales que trabajamos con personas mayores también podemos tener unas imágenes determinadas respecto al envejecimiento. Aunque nosotros estemos deseosos de ayudar, aunque estemos con grandes ideas para ver cómo mejorar las condiciones individuales y de vida de un individuo, pues eso existe, ¿no? Y finalmente el propio individuo es una amenaza para sí mismo. Si no, fíjense, cuando la gente dice yo ya no, y añaden un elemento restrictivo. ¿Qué están queriendo decir? Yo ya, por la edad, no puedo. Miren, la edad explica poco. Pero la edad explica poco. Pero el individuo cree que lo explica. ¿Y qué debe hacer una persona que se plantea yo ya no puedo ir, pues yo que sé, a subir una montaña o a seguir haciendo este deporte o digamos, a comenzar una nueva actividad? Pues pensar que si esa actividad depende realmente de su edad o no. 80%, 90% de posibilidades es que no depende de la edad, que es atribuida a la edad. Y entonces eso es la amenaza, porque yo ya, ¿para qué? Yo ya, con la edad que tengo, ¿para qué voy a...? Bien, pues ahí lo tenemos todo. Entonces, 2 palabras metodológicas, y lo digo porque he involucrado a una serie de personas en que entren en una página de internet, en el Implicit Project, y que hagan las pruebas que hay ahí. Bueno, yo lo dejo a quien quiera entrar en esa página, tendrá la posibilidad de saber cuál es su actitud frente a la edad, lo cual es muy importante, saber cuál es la actitud de cada uno frente a la edad. Y por otra parte que hay estereotipos explícitos. Nosotros hemos investigado los estereotipos culturales. Lo que voy a explicar ahora se refiere a, en México se considera a la gente mayor es, ¡pum!, el epíteto positivo o negativo, ¿no? O sea, es decir, este tipo cultural es aquello atribuido a la cultura.
Bien, por otra parte, también preguntamos a los individuos qué piensa usted de la edad, con lo cual tenemos ahí, si quieren, un juicio personal respecto a la propia edad. En grupos de mayores preguntamos, porque es muy importante, un tema que no me va a dar tiempo a tratar, que es la identificación de las personas mayores con su edad. Se dan cuenta que algo que ocurre es, no, yo no soy de esos. Bueno, o una persona que va a entrar en una residencia, uy, es que hay ahí muchísimo viejo. Bueno, claro, eso quiere decir, ellos son así, yo no. Yo no. Y finalmente yo creo que hay otro elemento que es, perdonen, me he interrumpido el pensamiento, a lo mejor a alguien le interesaría el discurso siguiente. ¿Será importante que la gente mayor se identifique con su grupo de edad o no? Bueno, piensen, las mujeres hemos logrado lo que hemos logrado a lo largo del siglo XX porque hay un fuerte nivel de identificación. Nosotros estamos totalmente sorprendidos de los resultados. La gente que envejece mejor se identifica menos con la vejez. Pero eso lo dejo como un interrogante, porque tenemos que... Claro, ¿saben por qué? Sí, quiero decir que la identificación con el grupo de edad, es menor en personas, menor identificación con el grupo de edad en personas que envejecen bien. Lo cual, ese resultado es sorprendente, porque nuestra pregunta es, ¿debemos fomentar la identificación con el grupo o no? Digamos, esto es ingeniería social, uno se tiene que plantear qué estamos promocionando, identificar digamos, la identidad de la mujer con la mujer, no nos cabe duda, pero tiene un efecto claro, positivo, ha tenido un efecto históricamente bien demostrado, ¿no? Entonces, ese es un interrogante que yo se lo dejo, porque entre las miles de preguntas de investigación, desde luego yo tengo más preguntas de investigación que tenía hace 20 años, y, sin duda, y cada vez tengo más, ¿no? O sea, cada vez sé menos. Bien, entonces, y un último punto. El último punto es lo que es confuso entre el autoestereotipo y la percepción del propio envejecimiento. O sea, la percepción del propio envejecimiento, en definitiva, es decir, yo estoy envejeciendo bien. O sea, pues a medida que tengo más años, me siento más maduro. A medida que tengo más años, soy más feliz. Ese tipo, bien, es un predictor, la percepción del propio envejecimiento es un predictor de mortalidad. Oiga, que no es que me da, no es que... No, que las personas que tienen una alta percepción de su propio envejecimiento a los 40 años, en un estudio longitudinal, viven 7 años y medio más. Con lo cual, quiero decir, es una profecía que se autocumple, interrogante. Bueno, los estereotipos en España son realmente, han mejorado muchísimo. Son negativos, o sea, por ejemplo, se piensa que la gente mayor, busquemos uno, por ejemplo, no pueden aprender. Miren, la flecha, que estamos aquí. Miren, deterioro de la salud, discapacidad, deterioro de memoria, no pueden aprender, rígidos, inflexibles, menos amigos. Bueno, todos estos elementos. Mal humor, por ejemplo. Miren, oiga, estamos en 1991, el 60% pensaban que sí. Ahora, gracias a Dios, ha bajado al 50%. Pero, ¿se da cuenta? O sea, es decir, han mejorado, pero sigue habiendo imágenes negativas en torno a la vejez, nos pongamos como nos pongamos, y aunque no nos guste, nada. Ahora, el modelo que nosotros estamos siguiendo y que hemos aplicado en México y que estamos aplicando en España, es ver qué pasa con los profesionales que atienden a las personas mayores. Vale, muy bien. Pues los autores que están en la base de este modelo consideran que todo estereotipo se distribuye en relación con un cuadrante de cuatro categorías, alto y bajo en competencia, alto y bajo en, llamémosle, amistosidad. Bien, entonces, los
las personas mayores, pues miren ustedes, están aquí. Están en baja competencia y alta afabilidad. Y alta afabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son incompetentes, pero son muy agradables, son tan simpáticos, tan agradecidos. Se trabaja tan bien con la gente mayor. Bueno, igual que los discapacitados, igual que las amas de casa, igual que otros grupos de edad, perdón, que otros grupos, digamos, llamémosle grupos sociales enfrentados. Bueno, nosotros con este planteamiento lo que hicimos fue tener una hipótesis en un estudio realizado entre el gobierno de Colima y distintas universidades en Alemania y en España, y también, digamos, es un estudio de la Unión Europea y CASOENAC, perdón, y el Instituto de Investigaciones, el INAPAM. No el INAPAM, no, el Consejo de Investigación Científica con CONACYT. Bien, entonces lo que pretendíamos es ver esas personas qué piensan de o sea, cuáles son sus imágenes en torno a la población atendida, ¿no? Tuvimos 73 profesionales, cuidadores de personas mayores, comprendidas entre 20 y 68 años. 20 y 68 los cuidadores, ¿de acuerdo? Y finalmente los cuidadores pertenecían a 12 centros de mayores en el estado de Colima. Los cuidadores recibieron un protocolo para poder conocer su visión de las personas mayores. O sea, les preguntábamos sobre competencia, una serie de características, 20 características, y en la comparación jóvenes-viejos. Porque esa comparación es la excelente, lo mismo pasa con el proyecto implícito. Es comparar a los jóvenes con comparar con los mayores. Muy bien, pues, ¿qué es lo que pasó? Perdón, la metodología es muy sencilla y yo creo se puede entender fácilmente. Primero enviábamos un cuestionario, el cuestionario era anónimo, no conocíamos a las personas, era a través del correo, etcétera, etcétera. Posteriormente se iba a los centros y 2 observadores independientes observaban el funcionamiento del personal y el funcionamiento de los residentes. Y bueno, después tomábamos las unidades como unidad, o sea, aquí no hay individuos por separado, sino hay datos en agregado, por una parte de estereotípicos y por otra parte de comportamientos manifiestos en la tarea cotidiana. Pues bien, esta es la visión de los jóvenes y de los mayores. Esta es la visión en cuanto a... Perdonen, estas cosas pasan en las mejores familias. Que tiene que salir, por alguna razón no sale una flechita que tiene que salir. Pero lo ven claramente, la competencia está en los jóvenes, o sea, se les ve competentes, los mayores se les ven incompetentes. Afabilidad, los mayores llega por aquí, y la diferencia entre los jóvenes y los mayores en competencia es significativa. O sea, este perfil, digamos, estereotípico que nos encontramos. Pero lo más importante es esta parte, es decir, cuando administramos escalas de observación y analizamos el funcionamiento de los residentes en el comportamiento con las personas mayores, vuelvo a reiterar, y el funcionamiento de los residentes y del personal mediante esta observación sistemática. Pues nos encontramos que la competencia atribuida a los mayores media en la relación de funcionalidad de los profesionales y de la conducta observada de los mayores. Es decir, los profesionales que perciben a las personas mayores más competentemente se comportan más funcionalmente en el sentido positivo, y los mayores que atienden tienen mejores ejecuciones funcionalmente hablando. ¿De acuerdo? Eso no ocurre en cuanto a la sociabilidad, pero en todo caso es la percepción de competencia la que está explicando las relaciones entre comportamiento de profesionales y comportamiento de allegados. Esto mismo, yo veo que me quedan 10 minutos, esto mismo lo hemos hecho en España, en el País Vasco, en este caso eran residencias, y lo hemos hecho en Madrid, en centros de mayores, en centros de día, con lo cual
son personas que tienen algún grado de dependencia. Y nuestros resultados son los mismos. Es decir, el mismo resultado de percepción por parte de los profesionales de baja competencia y alta afabilidad. Y por otra parte, la relación entre ese estereotipo, vuelvo a decir que está medido en agregado, que no se mide separadamente ni individualmente. Bien, yo estoy llegando al final, encontramos en la misma formulación, digamos, estadística, y por tanto, aquí lo que podemos decir es que en este estudio de EBE, que el estudio EBE es el estudio realizado en España, el estudio caso ENAC es el estudio realizado en México, bueno, pues que esa percepción de competencia media en la influencia del funcionamiento personal con residentes. 3 minutos para hablar de discriminación. Claro, fíjense, decir que el profesional que atiende a personas mayores ostenta un prejuicio paternalista, que es lo que infiere la doctora Fiske, es muy duro. Paternalismo es una forma de discriminación, es tratar a una persona mayor en función de qué tiene esa edad. Y por tanto hemos dado un paso más para ver si ese paternalismo es un paternalismo extraordinariamente negativo o es discriminación pura y dura. Existe una discriminación primaria, que es cuando la persona mayor, en función de la edad, por ejemplo, no se la somete a un tratamiento determinado. Y el secundario es aquel que se le pospone a un joven, ¿no? Vamos a pasar, o sea que la lista de espera no se hace en función de la llegada, sino en función de características de edad, ¿vale? Entonces, hemos tratado de estudiar esto y lo primero que hemos... Perdón, me voy a saltar una cosa porque si no, no me da tiempo, ¿vale? Lo más importante es que hemos empezado estudiando la legislación. La legislación, en este caso España, la legislación española es extraordinariamente no edadista. Es decir, está prohibido la discriminación en función de la edad. Y, por tanto, digamos, cuando se dicta una ley, va a una comisión que ve que no es, digamos, que no es discriminatoria para ningún colectivo. Ahora bien, por otra parte, hemos hecho un estudio con los profesionales que están en la SEG, en la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Bien, si nos vamos a los profesionales, miren qué barbaridad. El 93% piensan que los trámites administrativos para acceder a distintos servicios por parte de personas mayores a menudo son muy complicados y, sin embargo, esos que al hablar con personas mayores en servicios, centros residenciales, se sube el tono de voz. O al hablar con mayores a menudo se les trata como si fueran niños pequeños. O se habla con el familiar y no se dirige uno a la persona mayor, ¿no? Y que está diciendo que este no me entiende, porque es incompetente. Bueno, con lo cual, la discriminación en parte es una discriminación debida a un prejuicio paternalista, es decir, en parte al menos. Bueno, yo creo que habría dado, si dan cuenta, yo me apasiono cuando cuento estas cosas, es verdad, porque estamos en lo mejor de la investigación, porque nos queda por saber más cosas de las que sabíamos, desde luego algo más sabemos, pero no totalmente. Entonces, como conclusión, yo creo que el primer elemento que yo querría decir, el envejecimiento activo pende de que el individuo es un agente de su propia vida y que el individuo debe tener esa concepción al mismo tiempo que la sociedad tiene que velar, por supuesto, por promover el envejecimiento activo. No tenemos más, digamos, más vía que la del envejecimiento activo para afrontar una edad, digamos, con los datos estadísticos demográficos que presentó la doctora Aller, una edad en que nos vamos a encontrar pues, un 40% de personas mayores, pues en el año, me parece que estamos en España, en el 2040, habrá un 35% de personas mayores de 65 años, ¿no? Y con la crecimiento vertiginoso de las personas mayores de 100. Por otra parte, que los profesionales, no cabe duda, ser gerontólogo yo creo que es una profesión de enorme éxito. Lo digo por lo siguiente, porque es verdad que las personas mayores son personas sumamente voluntariosas, amables, generosas y demás. Bueno, pues tenemos que aprender de ellas, pero no colguemos un atributo que no tienen, que es el de incompetencia. Por otra parte, que estos repertorios conductuales se convierten en profecías que se autocumplen. Eso es extraordinario y tenemos que averiguar mucho más por qué.
si tú piensas que esta persona es incompetente, y hay estudios en psicología, decenas de estudios sobre Pigmalión en la clase, ¿no? Es decir, conocer el cociente intelectual de un niño lleva consigo a que el niño crezca convenientemente o no. La competencia percibida es un elemento esencial y también podríamos decir que hay que este autocumplimiento de la profecía debería seguir siendo investigado. Es decir, yo no creo nada más que tenemos datos para saber que el hecho ocurre, pero descriptivamente, no explicativamente, ¿no? Bien, aunque no tengamos, o sea, no pensar que la legislación es lo único para resolver el problema del edadismo. Y el problema del edadismo yo creo que es un problema grave, porque si es necesario para un futuro el envejecimiento activo, necesitamos una sociedad que se dé cuenta que el envejecimiento puede ser activo, porque si no, hemos llegado al final de un callejón sin salida. Y, por supuesto, las personas mayores también se convertirán en reivindicadoras de un trato justo, y el trato justo es necesariamente un trato no discriminativo. Bueno, yo creo que al menos he dicho lo más importante y quedo a su disposición para lo que mande. Sí, faltan 5 minutos. Una nada más. Una nada más. Una nada más. Bien. Solo una pregunta. Tenemos el tiempo limitado, pero bueno, aprovechemos el minuto. Por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer a la doctora y felicitarla por la excelente exposición que nos comparte, nos regala. Una inquietud que quiero, con una pregunta, a propósito de revisar esta parte del envejecimiento activo y de conocer amenazas y demás. Su opinión a propósito de cómo hacer para también comenzar a reflexionar y a preguntarnos en una nueva construcción del concepto de vejez. Porque, por ejemplo, ahora este ejemplo que nos habla de los yo ya no a esta edad, vienen empujando generaciones nuevas que van a decir yo continúo o yo quiero más, a diferencia de estas otras, ¿no? Entonces, ¿cómo también la necesidad de reconstruir este concepto de qué tenemos por vejez, romper el tema de los 60 años y ver cuáles serían ahora los nuevos indicadores que nos lleven a esta conformación? ¿Qué opina al respecto? ¿Qué se puede hacer o qué se está haciendo? Yo creo que la construcción social de la vejez y el envejecimiento, no cabe duda, pesa, pero pesa mucho más el estado del individuo. Es decir, la vejez es una construcción social, pero es una construcción personal biológica. Y yo, en fin, lo que estoy tratando de presentar aquí es la maximización de las condiciones del organismo para que biopsicosocialmente el individuo pueda, digamos, deambular por el ciclo de la vida positivamente. Dicho esto, yo no sé, o sea, vamos a ver, esto dicho grandes rasgos, pero yo no creo que las nuevas generaciones, o sea, porque como yo soy muy mayor, he visto muchas generaciones pasando, yo no creo que las nuevas generaciones tengan una visión distinta de vejez que las anteriores. Es decir, la vejez sigue siendo temida, la vejez sigue siendo no identificada, la vejez sigue considerándose que es inevitable y que recorta la actividad del individuo. Y eso es no he hecho una investigación al respecto y a mí no me gusta hablar sin datos. Y no veo que las nuevas generaciones, sino muy al contrario, haya, digamos, mayor. Pues sí, señor, yo soy mayor y estoy estupendamente. No, es que yo no soy de esos. Yo pongo un ejemplo personal y tal vez no debería presentar este ejemplo, ¿no? Espero que no haya ningún periodista y que aparezca en la prensa o algo así. Pero yo dispensaba una asignatura en el programa de Universidad para Mayores
de la Universidad Autónoma, que se llama Psicología del ciclo de la vida. Y en esa psicología del ciclo de la vida yo lo único que hacía era presentar las características psicológicas, dimensiones, etcétera, en función de la edad, o sea, qué pasa a tal edad, a tal edad, a tal edad, cómo cambia digamos, el psiquismo, ¿no? Entonces, me llamaron la atención respecto, digo, me llamaron la atención así, no digo quién, que hablaba demasiado de viejos. Esa idea de yo no soy viejo, no quiero que me hablen de la vejez, dígame qué es. Y esas son generaciones que tienen 50 años, no son los mayores. Con lo cual, yo creo que tenemos que crear un ambiente sociocultural de positividad, pero en el aire. Fíjense, yo no sé si se han dado, he incidido en lo del estereotipo cultural. Es decir, el estereotipo cultural uno no es consciente de que está, uno no es consciente de que es perseguido, uno no es consciente de que eso está en el aire y está. Entonces yo querría cambiar lo que está en el aire. Sé que eso es muy difícil, ¿no? O no sé si es imposible. No sé si es imposible. Ahora, si nos vamos a lo explícito, no cabe duda que está cambiando la construcción social de la vejez, porque cada vez más gente ve gente bien, que está bien, ¿no? Y eso cambia, porque es la realidad lo que ves. Ves una persona de 100 años presentándose. Iba a traer el ejemplo de Rita Levi Montalcini, pero hay decenas de ejemplos, ¿no? Que se pone en relieve personas con 100 años que están haciendo cosas extraordinarias. Tenemos que preocuparnos de cuál es la biología de esa persona centenaria, ¿no? Porque esa persona centenaria, digamos, ha llegado a centenario porque es un Superman, una Superwoman. Pero lo que está en el aire es lo que a mí me preocupa y no tanto lo que está, digamos, lo conscientemente descrito de la vejez. Y que lo cambiemos entre todos, supongo que es también un poco de nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Fernanda Ballesteros, el Instituto de Conferencia, y le hago entrega de un reconocimiento de la medalla a nombre de los organizadores del evento. Muchas gracias. Qué bonito, ¿no? Me dice que se les firma aquí. Esto es un lápiz, ¿no? No, pero si yo tengo aquí. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo estás?